Las leyes de Dracón acabaron con los actos de justicia privada y con las venganzas. Concedió únicamente al Estado en instancia judicial, interponiendo entre el asesino y el que quería vengarse del delito. Dracón, sin embargo, no pudo abolir de golpe una costumbre tan antigua como la justicia privada, pero garantizó al ciudadano una mayor seguridad, y a pesar de todo se hizo acreedor del agradecimiento de la sociedad ateniense. Las primeras leyes draconianas no eran tan duras como las generaciones posteriores han creído, sin embargo, eran poco aptas para mantenerse mucho tiempo. Solón. Solón era uno de los 7 sabios de Grecia, así es como la tradición popular denomina a los hombres públicos más célebres de Grecia. Solón nació hacia el año 640 a.C., hijo de un comerciante rico a quien su generosidad hizo perder la mayor parte de sus bienes. Solón marchó entonces al extranjero para crearse una situación independiente. Tales viajes le abrieron un horizonte más amplio que el de su ciudad natal, enriquecieron su personalidad y le colocaron por encima de todo partidismo. Apareció entonces como el único hombre capaz de salvar a la patria de una guerra civil. En 594 a.C. los atenienses lo nombraron arconte y lo invistieron de un poder ilimitado. Solón presentó su programa, si se puede llamar así, en numerosos poemas donde condenaba la injusticia y el deseo inmoderado de riquezas y ponía en guardia contra el castigo de los dioses que no dejaran de enviar. Era un idealista que hablaba con poemas y al mismo tiempo un hombre reflexivo, dotado de sentido práctico y capaz de medidas enérgicas. Su sentido del deber arrancaba de esta convicción inquebrantable, que la justicia divina castiga siempre el mal. Nunca se apartaba de lo que consideraba justo. Todas sus acciones parecían dictadas por ese sentido de la ponderación que es la clave de la cultura griega. Por su rectitud y humildad, todos ponían su confianza en este hombre extraordinario, que colocaba el interés general sobre cualquier otra consideración. Si alguien era capaz de merecen elogio de los atenienses por haber sabido escoger con unanimidad en medio de perturbaciones tan grandes un árbitro tan inteligente e imparcial. Solón no decepcionó las esperanzas de su pueblo. Si hubiera sido ambicioso, habría sido para él un juego de niños el dar un golpe de Estado, con ayuda de uno de los grandes partidos y obtener el cargo de tirano. Pero el objetivo de Solón era sólo el bienestar del Estado. Se le atribuye la siguiente divisa, adecuada a sus reformas: guarda en todo la mesura. ¿Cómo procedió el sabio Solón para resolver los problemas sociales de Atenas? Su primera medida fue anular definitivamente todas las deudas que abrumaban las modestas propiedades agrícolas y ordenar que todos los esclavos por deuda fueran liberados. Solón podía decretar semejante medida sin remordimiento, pues conocía la insensibilidad con que los ricos aprovechaban las dificultades de los pobres para arrebatarles lo poco que tenían. Los afectados por las medidas de Solón eran usureros y explotadores, no debían tener compasión con ellos. El aprecio que el pueblo tenía a Solón alcanzó el máximo cuando derogó las terribles leyes sobre las deudas, que otorgaban derecho a un ciudadano para esclavizar a otro, y cuando encontró un medio para rescatar y repatriar con fondos del Estado a los deudores vendidos como esclavos en el extranjero. Solón saneó la situación política suprimiendo todos los privilegios de casta, adoptó los derechos y deberes de los ciudadanos a las rentas de sus tierras y dividió la sociedad en 4 grupos, según la forma de cada ciudadano. Las 3 clases superiores debían cumplir 3 años de servicio militar, como hoplitas en la infantería pesada, mientras que los miembros de la 4ª clase, los trabajadores asalariados, debían servir todo lo más en la infantería ligera o en la flota. Todos los ciudadanos fueron eximidos de impuestos directos. Al revés de los países del Oriente antiguo y de nuestra sociedad actual, los griegos juzgaban el pago de tributos como indigno de un ciudadano libre, opinión que era compartida por los romanos. Ese principio podía ponerse en práctica porque todas las funciones del Estado eran honoríficas y no remuneradas. Sin embargo, se podía obligar a los ciudadanos a contribuir con impuestos de excepción cuando la patria estaba en peligro, en cuyo caso la cuantía dependía de la clase a la que se perteneciera. Solón también concedió derechos políticos a todos los ciudadanos, incluso a los más pobres. Cualquier ateniense con 20 años cumplidos tenía el derecho de participar en la asamblea popular, en donde eran elegidos todos los funcionarios, incluso los arcontes, pero solamente los miembros de las 3 primeras clases podían ser elegidos para una función pública. Para equilibrar esta asamblea popular, Solón creó junto al Areópago otro consejo, el de los 400, semejante al de Esparta, pero cimentado en bases más amplias y democráticas.
La actividad de Solón se ejercitó también en un tercer aspecto, el de la legislación general. Atenuó las leyes de Dracón y limitó la aplicación de la pena de muerte a los delitos más graves. Aún introdujo otra interesante reforma. Fue el primer legislador de la historia que reglamentó los signos externos de la riqueza. Con sus decretos detalladísimos quiso refrenar el deseo de lujo de los atenienses y con otras ordenanzas acabar con la excesiva fastuosidad de los funerales. Solón, como otros muchos legisladores que trataron de conciliar los extremos, acabó provocando el descontento en todo el país, tanto en los humildes como en los ricos. Pasados los primeros momentos de exaltación, los pobres se percataron de que, a pesar de las leyes de Solón, la vida no era aún la ideal, y de que las dificultades y las preocupaciones seguían existiendo. Los más pobres, que esperaban que los latifundios fueran divididos en parcelas iguales, quedaron decepcionados cuando vieron que sólo se expropiaban en cierta medida, pues Solón rechazó sus exigencias con la mayor firmeza. Como en todo, Solón buscaba el justo medio y guardar la mesura. Un día que alguien le preguntó si creía haber dado las mejores leyes a sus conciudadanos, respondió: sí, las mejores que pueden aceptar los atenienses. Por fin Solón se cansó de los reproches que le llegaban de todas partes y realizó un viaje de 10 años para visitar otros países. Los atenienses le prometieron que durante su ausencia vivirían en paz, acatando sus leyes. Solón consideró que su función política había terminado. Este hombre, que tuvo en sus manos la suerte de todo un pueblo y se separó voluntariamente del poder, murió hacia el año 560 a.C. Pisístrato y sus hijos. El turbulento pueblo de Atenas se mantuvo bastante tranquilo durante varios años, pero después los partidos volvieron a enzarzarse en encarnizadas luchas. Un hombre de ilustre cuna, Pisístrato, consiguió por fin restablecer el orden y fue el primer demagogo en la historia del mundo. Luchó hasta asumir la tiranía hacia el año 560. He aquí, según la tradición, cómo subió al poder. Un día, Pisístrato vino del campo a la ciudad. Parecía gozar de excelente aspecto, lo mismo que las mulas de su carro, pero contó a los atenienses reunidos en el mercado que había sido atacado por sus enemigos políticos y salió del trance por milagro. Era absolutamente preciso que le concedieran una guardia personal, y la Asamblea Popular le concedió 50 hombres armados, de garrotes, que con el tiempo aumentaron hasta tener bastantes para conquistar la Acrópolis. Cuando Solón murió, su querida Atenas estaba pues en manos de un tirano. Solón, padre de la democracia, sabía desde tiempo atrás que los atenienses, tomados aisladamente, eran como zorros astutos, pero se convertían en un rebaño de ovejas cuando se juntaban en la asamblea del pueblo. Así pues, el orden político instaurado por Solón fue derrocado, pero la simiente de la que brotaría más tarde la democracia estaba echada. Sus leyes generales formaron la base de la vida privada. En favor de Pisístrato podemos afirmar que no se dejó embriagar por el poder. Su gobierno fue de corta duración. A los 5 o 6 años, algunos jefes del partido consiguieron expulsarle y confiscar sus bienes. Atenas conoció entonces otro ciclo infernal de querellas políticas que, tras unos años de perturbaciones, Pisístrato aprovechó para retornar el poder del que había sido expulsado. Destronado otra vez al año siguiente, tuvo que pasar algunos años en el destierro hasta que la fortuna, una vez más, le favoreció y se convirtió en el dueño de Atenas. Estas experiencias le sirvieron de lección y Pisístrato adoptó entonces medidas más firmes para asegurarse el poder, sin que su destierro le inspirase odio alguno hacia sus adversarios. Gobernó con la misma moderación que antaño y su benevolencia le atrajo muchas simpatías. Su mandato fue una edad de oro en la historia de Atenas. Supo dominar todos los disturbios, lo que permitió a los atenienses dedicarse a cosas más útiles que a sus querellas políticas. Dio facilidades al comercio y a la industria para su desenvolvimiento, aumentó el bienestar y la ciudad se embelleció. Pisístrato hizo cuanto pudo por adornarla con obras de arte adecuadas a su categoría. Mientras Esparta reforzaba su hegemonía en el Peloponeso, Pisístrato fundaba la supremacía naval de Atenas. Primero en comprender que el porvenir de la ciudad estaba en el mar, intentó poner pie en la orilla del Helesponto y ocupó un territorio en el litoral asiático en el momento en que otro ateniense, Milcíades, conducía un grupo de emigrantes hacia la península del Quersoneso. La autoridad de Pisístrato se extendió hasta otros lugares del norte del mar Egeo y las Cícladas. Mientras tanto emprendía la construcción de una flota de guerra que sería la más poderosa de Grecia. Pisístrato murió en el año 527 y fue sucedido por sus dos hijos, Hiparco e Hipias. Fiel al espíritu de su padre, Hiparco fue amigo del pueblo y un generoso protector de la poesía y de las artes. Los hijos de Pisístrato diferían de su padre en un punto. Siendo este soberano absoluto, siempre procedió como simple ciudadano.
Ellos, por el contrario, se consideraron siempre unos príncipes. En resumen, heredaron de su padre el poder, pero no el genio. Hiparco fue víctima de una conjura después de 14 años de un reinado en general feliz. Los asesinos, Harmodio y Aristogitón, pagaron el crimen con la vida. Harmodio fue muerto por la guardia en el mismo lugar del asesinato. Aristogitón pudo escapar aprovechando la confusión general, pero fue detenido. Obligado a revelar los nombres de sus cómplices, se le condujo después ante el hermano de la víctima, quien, arrebatado de furor, lo atravesó con su espada. Años más tarde, cuando los tiranos se convirtieron en objeto de execración, el pueblo consideraría al asesino de un tirano como un héroe y le levantaría estatuas. A la muerte de Hiparco, continuó la tiranía. Hipias no olvidó nunca la muerte de su hermano y se volvió mezquino y agrio, anulando así la política bienhechora de Hiparco. El partido más poderoso de aquel entonces en Atenas consiguió sacudir el yugo de Hipias bajo la dirección del afortunado y ambicioso aristócrata Clístenes, quien obtuvo ayuda de Delfos y de Esparta. Cercado en la Acrópolis, Hipia capituló unos días después a condición de poder abandonar el país sin obstáculos. Marchó entonces hacia los territorios del Helesponto, conquistados por su padre, y vivió allí como vasallo del rey de Persia. Las reformas democráticas de Clístenes. Es fácil adivinar que las luchas partidistas adquirieron nuevo ímpetu al ocupar el poder. Clístenes, de familia aristocrática, ciertamente, pero de ideas y aspiraciones moderadas. La gente de su clase, que no había aprendido ni olvidado nada, quería imponer en Atenas la organización que tanto admiraban en Esparta. Clístenes, por el contrario, pretendía restablecer la política de Solón, mas para alcanzar esa meta eran necesarias algunas reformas. Todos los ciudadanos tenían derecho al voto y eran iguales ante la ley, pero de hecho nobleza y comunes se enfrentaban como dos estamentos distintos. Solón había clasificado a los ciudadanos según su nivel de fortuna, pero existía paralelamente otra organización más antigua, que databa de la época en que los griegos eran todavía un pueblo nómada y que dividía al pueblo en 4 tribus. El sistema tribal otorgaba a la nobleza mayor influencia. Solón no se había atrevido a enfrentarse con esta clasificación, según el nacimiento, pero Clístenes, convertido en acérrimo demócrata, se esforzó en promulgar una reforma electoral que quitase toda significación política a los antiguos grupos tribales y clasificó a la población del Ática no según su nacimiento, sino según el domicilio, creando así los distritos electorales. Después de esta reforma, las antiguas tribus ya no influyeron más en la vida privada de los ciudadanos. Clístenes realizó también otras reformas de inspiración democrática: monarquía, aristocracia, tiranía, democracia. Todos los estados urbanos de Grecia experimentaron la misma evolución, pasaron de la monarquía a la aristocracia y, a través de la tiranía, alcanzaron al final una democracia cada vez más radical. El paso por estas distintas etapas fue casi obligatorio. Los reyes y los tiranos fueron excelentes administradores, pero las oleadas revolucionarias se sucedían con tanta precisión que hacían pensar en un ciclo natural. El embate de las revoluciones y de las reformas va del oeste al este y surge de las colonias jónicas. No obstante, sabemos muy poco de los efectos que produjo en la misma Jonia. Los investigadores se sorprendieron con agrado cuando en la isla de Quío, al oeste de Esmirna, fue descubierta una piedra con algunos fragmentos de leyes de la isla que datan sin duda del año 600 a.C. Esta piedra había sido utilizada para la construcción de un muro a lo largo de una carretera real. Faltaba, por desgracia, parte de la cara inferior, pero pudo interpretarse que la inscripción concernía las leyes del pueblo. El texto habla del derecho de apelar ante el Consejo del Pueblo, formado por 50 personas de cada tribu o distrito electoral y habilitado para zanjar los litigios jurídicos. Este consejo se parecía al Consejo de los 400, elegidos por el pueblo, que Solón había instituido en Atenas y que desempeñó progresivamente el papel del antiguo areópago. Este descubrimiento nos permite, pues, seguir el movimiento popular democrático en esta colonia jónica. El movimiento democrático quedó limitado a los países del mundo griego, en donde la civilización era más avanzada, sobre todo en las regiones que mantenían un comercio marítimo muy activo, como Ática, Corinto y otras ciudades portuarias, y las colonias del Asia Menor y Sicilia, en los estados donde el auge del comercio y de la industria habían creado una clase media próspera, compuesta de artesanos, industriales y mercaderes. El descontento social ofreció a los tiranos el poder que ostentaba la nobleza, y bajo la dirección de esa clase media, el pueblo emprendió la lucha contra la aristocracia.